Buenos días a toda nuestra amable audiencia que nos está escuchando en directo a través de www.lanacionradio.fm, la señal informativa de Diario La Nación, el de mayor proyección de los Andes venezolanos, y también buenas tardes y buenas noches a quien nos escuche por diferido a través de nuestra plataforma de streaming por YouTube. Como cada miércoles, pues estamos aquí en su programa Perfiles de mi Tierra, y quien les habla a ustedes aquí al micrófono, Freddy Omar Durán, CNP 10908. Y bueno, valga recordarles que en la coordinación de la Nación tenemos a Ángel Escalante, y en la dirección general de la emisora tenemos a Omaira Labrador. En el día de hoy, en la parte técnica, habían invitarnos muy amablemente, está en la parte del video, tenemos a Lina Botello y a Ángelo Chacón en la parte del audio. También les recordamos que están a disposición de la gente que quiera, opinar sobre nuestro programa, sugerirnos temas o interactuar con nosotros. Están disponibles las redes sociales. En Instagram está @lanación, @lanación radio y @lanación web. En YouTube, pues, Día de la Nación. Y también está por WhatsApp el 0424-703-6475 o el teléfono personal mío, el de Freddy Durán, 0424-703-9271. Queremos saber la gente, pues, qué opina del programa, qué le ha parecido, la receptividad que hemos tenido. Por ahí nos han mandado mensajes de otras partes del mundo, nos han mandado mensajes aquí al Táchira, y bueno, eso da fe de que el programa, pues, está gustando. Y bueno, muchas gracias a todos aquellos que nos han dado las felicitaciones o también las sugerencias. En el día de hoy tenemos aquí al historiador Bernardo Singer. Vamos a hablar de varios temas, pero bueno, queremos comenzar con el tema de lo que es los Scouts aquí en el Táchira, que ya cumplen 87 años. Vamos ahorita a hablar con Bernardo acerca del tema, pero antes que nada, pues yo quiero, si bien pues siempre damos una somera agenda cultural antes de iniciar el programa, yo en el día de hoy, pues yo quiero extender una invitación general a todos los tachirenses, y bueno, digamos que especialmente a los sancristobalenses, aunque eso es válido, yo creo que en todo el municipio del Táchira, a que visiten nuestros museos, a que visiten nuestras bibliotecas, a que visiten nuestras iglesias, a que visiten a cualquier sitio donde nosotros podamos conseguir conocimiento, podamos conseguir sabiduría, podamos conectarnos con otra realidad, podamos viajar hacia un pasado, hacia otras épocas, o también vislumbrar el futuro a través porque no solamente la historia está para mirar el pasado, ¿no? Con nostalgia, ¿no? Yo creo que la historia, pues yo creo que eso Fernando nos hablará ahorita. La historia nos permite como ver el futuro y también el presente de otra perspectiva, ¿no? Y que vayamos a los museos y a todos esos sitios, pero que no vayamos simplemente como espectadores pasivos. Siempre cuando uno va a un museo, cuando uno va a una biblioteca, lo primero que tiene que hacer es buscar a las personas encargadas de la biblioteca o del centro cultural en que usted esté, y preguntarles no solamente de lo que está ahí presente, lo que ve, sino lo que ahí se desarrolla. Tenemos, por lo menos en el caso de San Cristóbal, tenemos el Museo de Artes Visuales y el Espacio, tenemos el Ateneo del Táchira, tenemos la sede de Bordes, tenemos la Casa Steinborg. Bueno, la Casa Steinborg está en un periodo de rehabilitación, pero una que otra actividad se desarrolla ahí, abren las puertas, para que veamos y para que no tengamos miedo de preguntarle también a la Academia de la Historia. Es otra sede muy importante que se puede, en estos días hablamos con José Antonio Pulido, que se puede ir a visitar y se puede uno poner en contacto con los historiadores. Y no tener uno pena de preguntar, de indagar, de saber qué hay ahí y qué es lo que se está haciendo ahí. Porque en el MAVE se desarrollan continuamente cursos, continuamente hay actividades de formación, igual pasa en el Ateneo del Táchira. Uno va y busca al responsable de la institución y uno pregunta. Y si uno va a una exposición y
alguien del museo te puede explicar qué son las piezas que están ahí presentes, de qué tratan, quién es el autor, pues hay que hacerlo. Uno tiene que tener un espíritu muy curioso. Yo creo que uno tiene que dejar de ser un viandante pasivo por la ciudad, que nada más uno la recorre en función de cumplir nuestra rutina diaria, para convertirse en un descubridor de esa ciudad que tanto nos depara y que tanto desconocemos, ¿no? Afortunadamente están los investigadores que han logrado recopilar toda esa información y la llevan a un libro, o actualmente pues también a los medios digitales. Actualmente las redes sociales también llevan toda esa información, pero también hay mucha gente en las plazas, en las calles, con la cual uno se puede sentar y uno le puede preguntar. A veces uno ve una persona de la tercera edad que está en el parque solita, y uno se sienta, bueno, uno ha tenido esa experiencia como periodista, se sienta uno con esa persona a hablar, y cuánta información no le da a uno. Es una fuente invaluable de información de esa ciudad que fue, o incluso información para cosas que le interesen a uno, o incluso filosofía de vida, pero algo se le puede sacar a una persona de la tercera edad. No verlo uno simplemente como la persona que ya, y muchas veces hasta uno cree que ha perdido la memoria, que ha perdido las capacidades, que el viejito pues ya no tienen con quién hablar, ni tiene nada que interesante de qué hablar, y resulta que son la gente que más conversación a veces se les logra sacar, y más provecho saca uno de esas conversaciones. Bueno, esa es la invitación que hacemos en el día de hoy. Vamos con un breve corte musical y regresamos con el invitado en el día de hoy. Una singular tradición habita en la alta montaña del estado Táchira. Empieza con la bienvenida de un nuevo día, específicamente en San José de Bolívar, lugar bendecido por su potencial y recurso hídrico que lo acredita como la tierra de las aguas. Además de otras múltiples bondades, esta tierra, tocada por la mano de Dios, es una de las mayores productoras de leche de la región, y cada año, en cada festividad en honor a su patrono San José, realiza una particular competencia. Buenos días, nos encontramos aquí en la finca Vista Alegre, hoy 11 de marzo del 2023, llevando a cabo el pesaje de leche tal como se planificó. En estos momentos estamos ordeñando la gocha. Productor Ángel García, desde el caserío Quebrada Grande. El pesaje de leche, que busca entre las unidades de producción vacuna de la zona, la vaca que genere mayor cantidad de este valioso rubro alimenticio. El concurso pues se desarrolla, como ustedes lo vienen observando, son dos pesajes de leche, se hace en horas de la mañana, en horas de la tarde, por lo menos a la vaca hay que prepararla. En el día de ayer se hizo el secado, donde completamente, para que ustedes entiendan, es exprimir o escurrir completamente la vaca, y hoy pues ya se procedió a hacer el pesaje de leche. Como ustedes lo pudieron observar, donde en las partes donde estuvimos, algunas personas lo hicieron con ordeño mecánico, otro es el ordeño manual. Unidades de producción más o menos, hay aproximadamente como 30 vacas que van a entrar hoy en concurso. Hay premiación, medicamentos, alimento para la misma vaca. Yo creo que un 70% de las personas que viven aquí en el área rural se dedican a la producción lechera, y este municipio era productor de unos 22.000 litros de leche día, debido a las circunstancias y a muchos aspectos, pues ha bajado la producción notablemente. Me atrevo a decir que la producción de hoy a nivel del municipio no alcanza unos 5.000 litros, creo que no los alcanza a día. Es necesario reimpulsar la ganadería. Una tierra con mucho por ofrecer, enclavada en la montaña tachirense, que busca resaltar sus bondades y grandes potencialidades. Para La Nación, Ángel Escalante. San José de Bolívar. El hogar de la Madre del Táchira ha pasado por distintas etapas.
que ha sido el valor de la constancia, cualidad innata en los tachirenses, la que hoy día la mantiene en pie, convirtiéndola en un lugar de multitudinarias peregrinaciones, un verdadero refugio consolador. Bueno, estamos aquí en Perfiles de mi Tierra a través de www.lanacionradio.fm, la señal informativa de Diario La Nación, el de mayor proyección en los Andes venezolanos. Bueno, tenemos aquí otra vez a nuestro invitado especial, Bernardo Singer, quien, bueno, además de ser un hombre muy interesado, muy curioso de la historia del Táchira. La semana, hace ya un tiempo, estábamos hablando con Bernardo acerca un poco de lo que era la historia de los judíos en el Táchira, el legado que sigue vivo, ¿no? en nuestro estado, ¿no? Una investigación, bueno, que está en curso, ¿no? Porque no creo que haya finalizado, todavía queda tantas cosas pendientes por hablar, pero también hay otro aspecto muy interesante que ha desarrollado dentro de esa inquietud histórica, Bernardo, con algo que lo ha marcado, no solamente en una época de su vida, él sigue siendo un scout. Bernardo, pues, es el cronista de los scouts del Táchira. En estos días se ha celebrado el 87 años, ¿no, Bernardo? Así 87 años, ¿no? Del movimiento scout aquí en el Táchira, ¿no? ¿Cómo se instituye? Tú me estabas diciendo antes de que ya el movimiento scout tiene 100 años en Venezuela, pero ¿cómo vino a llegar aquí al Táchira? ¿Cómo recabó en el Táchira? Gracias, Freddy. Sí, tenemos la fortuna de, además de ser cronistas de la comunidad judía del Táchira, también de serlo de los scouts. Tuvo bien el comisionado regional Lisandro Díaz y su equipo regional de nombrarme cronista de los scouts en Táchira, como consecuencia del libro donde hablamos los orígenes del escultismo tachirense. Pues hace 87 años se fundó institucionalmente el movimiento scout en Táchira. Sin embargo, ya había movimientos precursores desde 1918. Aquel diario famoso que se llamó Horizontes, un 4 de febrero, colocó que varias personas en el Táchira querían fundar el movimiento scout acá. No pudimos encontrar evidencia de que ese deseo se haya materializado. Sin embargo, ya el Táchira conocía del movimiento scout. En el año 30 pasó unos niños scout, unos adolescentes scout en una caminata. En el año 32 se reunieron aquí con el gobernador José Antonio González, unos scouts que iban hacia Caracas. El Táchira ya conocía el movimiento scout y funda Marco Tulio Moreno Villamizar, un prohombre de esos tachirenses que hay, funda la Asociación Deportiva del Táchira, donde empiezan a hacer excursiones, que lo hablamos en la charla de la hemeroteca en días pasados. Empiezan a hacer excursiones y ellos en cada excursión, las primeras que se realizan en San Cristóbal, estamos hablando de los años 30, 31, 32, 33, al final de la excursión, uno de estos hombres doctos, unos hombres sabios, le dan una charla a todos los excursionistas y terminan con un refrigerio, etcétera. Y empiezan a ver que tienen coincidencias con un movimiento que ellos desconocían, digamos, a plenitud, como es los scouts. Entonces empieza la prensa regional a decir, nosotros los excursionistas, la Asociación Deportiva Táchira, vemos que tenemos mucha coincidencia con los scouts, antes de fundarse el movimiento scout. En el año 37... Que son como encuentros previos que se dan al movimiento scout. Yo lo llamo en mi libro los movimientos precursores. Ya había terreno fértil aquí para fundar el movimiento scout y en el año 36, siendo nuestro ronquito López Contreras el presidente, en su plan de febrero, en su plan educativo, él dice, yo tengo que apoyar este movimiento porque los muchachos, en lugar de estar empleando su tiempo en el ocio, aprenden haciendo, aprenden jugando, dedican su tiempo libre en cosas productivas. Entonces López Contreras, Eleazar López Contreras, presidente tachirense, oriundo de Queniquea, asume en su plan de gobierno, en su parte educativa, promover la expansión del movimiento scout. Y el comisionado nacional, que se llamaba Santos Rauceo, propone una gira nacional que sale de Caracas para alentar la fundación institucional de los scouts en todos los estados. Y en ese sentido vienen por vapor, llegan a Encontrados,
al Zulia, luego Encontrado, se vienen luego a San Antonio del Táchira, cruzan la frontera, primera vez que el movimiento Escao se reúne, cruza la frontera de Venezuela, y luego en 26 de agosto de 1936 llegan aquí al Táchira, a la Plaza Sucre, más de 125 Escados, acampan en la Plaza Las Madres, ahí frente al Liceo Simón Bolívar, que ahora se llama Plaza Libertad. Imagínate tú, en el año 36, 125 muchachos acampando ahí, llaman la atención, el gobernador los recibe, y de esa manera fundan institucionalmente el movimiento Escao. Ellos traen una bandera amarilla con la flor de lis, símbolo de los Escaos, y se funda la Tropa Bolívar número 1 con estudiantes del Liceo Simón Bolívar. ¿Cómo Bernardo ingresa al movimiento Scout? Yo ingreso alrededor del año 92, era un adolescente, vivo en Capacho, en la época de la adolescencia. Había un dirigente Scout también joven que pertenecía a Protección Civil y quiso fundar un grupo juvenil en Protección Civil, pero en ese momento Protección Civil no aceptaba menores de edad. Él se acerca al movimiento Scout y lo aceptan, por supuesto, y formamos lo que se llamó el grupo Scout Los Capachos número 2. En ese momento que lo fundamos porque era uno de esos niños yo, el 6 de agosto de 1992, o sea, hace poco cumplimos 31 años de fundados en Capacho. ¿Qué valores representa el movimiento Scout? Mira, por ejemplo, cuando un Scout saluda a otro, digamos que el dedo pulgar y el meñique, el pulgar arropa el meñique y se yerguen los otros tres que representan Dios, patria y hogar. Son nuestros valores, en ese orden. Y el dedo pulgar que arropa el meñique quiere decir que el fuerte siempre debe proteger al más débil. Es decir, que ese don que le dio el Creador debe ponerlo al servicio de proteger a los que menos tienen. Es uno de los principios más hermosos que me parece a mí el movimiento Scout. Tenemos, por supuesto, un marco simbólico, una oración, una promesa. Creemos en un ser supremo y vemos en la naturaleza la huella divina de nuestro Creador, independientemente de la manera como la persona asuma su dogma religioso. Incluso así no sea practicante de ninguna religión. El movimiento Scout es apolítico, es adogmático, cada quien puede pertenecer a la iglesia que mejor le parezca, y lo importante es que el muchacho va a aprender haciendo y aprender jugando, de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Sí, eso es Scout toda la vida, ¿no? O sea, la Scout no es solamente una actividad de cierta época de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Mira qué interesante eso, porque cuando como oficio de cronista Scout coloco algo en mi página de retazos históricos del Táchira o escribo algo en las revistas a nivel nacional para las cuales elevamos esta historia del escultismo tachirense, siempre hay alguien que dice, yo fui Scout hace 40 años, yo fui Scout hace 50 años. Esta mañana leí que el licenciado Rico de Seguro Los Andes colocó, hace 50 años yo fui este niño Scout, y coloca su foto. Es decir, que el movimiento Scout marca su vida, marcó una etapa importante en cada uno de nosotros. Yo estuve por muchos años primero como niño Scout, después como dirigente, y ahora digamos que estoy en la parte institucional. Nunca nos desligamos del movimiento Scout, pensamos que vivimos una etapa que nos ayudó a desarrollarnos como personas, a ser protagonistas de cambio de nuestra comunidad y a vencer no a los demás, sino a vencer a nosotros mismos, nuestros egos, nuestros impedimentos, nuestros esquemas mentales que no nos logran, que no hacen que progresemos. Por siempre la lucha es por ser mejor cada día. Pero se vive, digamos, el movimiento Scout igual ahora que antes, teniendo en cuenta lo siguiente. Pues ahorita hay como más celo de parte de la familia, de que los niños participen en ciertas actividades. Antes el movimiento Scout era más aventurero. Tú me decías que había gente que sí, ahorita es noticia de que muchos cruzan el Darién. Creo que tú me estabas diciendo que algunos lograron cruzar el Darién y fueron más allá, ¿no? O sea, esos muchachos aventureros, pues hoy en día, pues por la ley y por otros factores, pues no se daría, pero igualito el encuentro con la naturaleza prosigue, ¿no? El descubrir todas esas fuerzas naturales prosigue, ¿no? Sin duda. Fíjate que en el año 35 y pasaron por aquí, porque el Táchira como cruce de camino, siempre todo el mundo pasa por aquí, ¿no? Se vienen de Caracas tres muchachos Scout que llegan hasta Nueva York caminando. De hecho, son recibidos por allá por otro ilustre tachirense como lo fue Diógenes Escalante, otro queniqueo, en ese tiempo diplomático en Estados Unidos.
y ellos logran participar en el primer campamento nacional de los Scouts en Estados Unidos, siendo representante del Táchira y siendo reseñado por la prensa de todo el mundo. Yo tengo... ¿Tachirenses o venezolanos? Venezolanos, perdón, venezolanos. Era uno, de hecho uno era nacionalizado, español nacionalizado, el otro sí era maracucho, y el otro creo que era caraqueño, el otro muchacho, y de esos dos lograron pasar. Uno por desavenencias ya en Colombia se retiró de la excursión. Entonces eran caminatas épicas. Otro muchachito del oriente venezolano pasó por aquí por el Táchira, se reunió con el gobernador, tenía la buena pro de Juan Vicente Gómez, llegó hasta la Argentina. O sea, son caminatas épicas que por supuesto ninguno dejaríamos a un hijo de nosotros que lo hiciera en este momento. Pero era el momento en que el desarrollo de la juventud, la valentía, la virilidad se probaba de esa manera, ¿no? Y yo creo que no tenemos que llegar ni a los extremos de ese entonces, ni al extremo que estamos llegando hoy con la generación de cristal. Tenemos que buscar el equilibrio. Eso es otra pregunta. Hablamos de los impedimentos de parte de la familia, pero a veces también los muchachos están como más encerrados en sus casas, encerrados en sus celulares, encerrados en sus aparatos. Fíjate que muchos padres se sienten tranquilos de que el muchacho esté todo el día dentro de su cuarto jugando con su consola, jugando con sus videojuegos. Y no es sano realmente que no tenga sociabilidad, que no comparta con otros, que no esté en contacto con la naturaleza. Eso no es sano. Las personas que tenemos de alguna manera académicamente que ver con la psicología del ser humano, sabemos que eso perjudica bastante el desarrollo interpersonal y el desarrollo psicológico y evolutivo de los niños. Aquí quien quiera ponerse en contacto con o sea, que tal vez algún padre o algún niño quisiera pues integrarse a los Scouts, pero ¿a dónde me dirijo? ¿Con quién hablo? Sí, el comisionado regional, el Scout Lisandro Díaz, yo les puedo acercar el número de él para que le escriban un mensaje de texto diciéndoles dónde vive y él los va a remitir al grupo más cercano. Hay 15 grupos Scouts en el estado Táchira, hay más de 700 muchachos que reciben programas Scouts. Esto es totalmente voluntario. Fíjense que en la Venezuela que vivimos, en el Táchira que vivimos, que hayan adultos que dediquen su tiempo libre para ayudar en la educación de nuestros hijos, en la educación complementaria, digamos, extracurricular, ya es un milagro, ¿no? Y decías hace poco de la aprehensión del representante. ¿Cómo se nos quita esa aprehensión? Simplemente participando en la actividad, siendo un representante que yo voy, me quedo allá, acompaño en los campamentos, porque eso no se impide. ¿Sí? El representante siempre puede estar acompañando, servidor, siempre hay que estar ojo alerta en cualquier institución, en la escuela, en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en cualquier culto, siempre hay que estar pendiente de los hijos. Y así también en los movimientos voluntarios juveniles. Entonces, no se puede dejar simplemente al hijo, hay que conocer a los adultos, compartir con ellos y participar en las actividades. La mayoría de los representantes, yo recuerdo que nosotros como niños involucramos, mi mamá entró al movimiento Scout luego que yo, la mamá de muchos compañeros míos de los Scouts entraron a apoyarnos en el movimiento Scout siendo dirigentes. Hicimos campamentos hermosísimos para Trujillo, para Mérida, campamentos de 30, 40 personas. Y iban todos los representantes, y fíjense que los propios representantes nuestros, cuando éramos niños, se integraron y fueron dirigentes Scout. Eso es importante, ¿no? Porque no simplemente que el niño váyase para allá, para el movimiento Scout, y bueno, luego me cuenta qué fue lo que hizo, ¿no? Lo importante es que sepan qué es lo que se hace allá. Así ¿no? es, porque es que tenemos que asumir el compromiso y ser protagonistas de cambio de nuestra realidad. Yo creo que el trabajo voluntario primero es muy enriquecedor, es hermoso y es una manera de nosotros darle al país, que yo siempre digo, hay que diferenciar nuestro país de sus gobernantes. El país es hermoso y tenemos que apoyar a nuestro país. Exactamente. ¿Qué te enseñó, bueno, volviendo a lo personal, qué te enseñó la naturaleza? El Scout, bueno, pues, el Scout es integrarse a la naturaleza, pero ¿qué te ha enseñado a ti la naturaleza? Mira, hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando el fundador de los Scouts, por allá en el año 1907, hizo el primer campamento experimental en la isla de Bronce, en Inglaterra, él tomó 4 patrullas, integradas por 8 muchachos cada patrulla, y esas patrullas tenían niños, hijos de la cocinera, el hijo del militar de alto rango, gente que estaba relacionada con la corona. Él los ligó y formó 4 patrullas. Y él asignó responsabilidades. Uno era el guía de patrulla, el otro era el subguía, el otro era el cocinero, el otro era el leñador. Y esa patrulla tenía que prepararse sus propios alimentos, tenían que coordinarse para los juegos, tenían que hacer construcciones de campamento, levantar sus carpas, etcétera.
Y él observó en ese campamento experimental que los muchachos, cuando se les asignan responsabilidades, los muchachos rinden, cuando se sienten que son protagonistas. Y ese fue el campamento experimental que dio inicio a la fundación del movimiento SCAO a nivel mundial. Y fue tan exitoso que actualmente en todo el mundo existe el movimiento SCAO, excepto en algunos países donde son teocracias fanáticas. Pero el movimiento SCAO ha hecho que miles y millones de personas en todo el mundo tengan un código de conducta y un código moral que pueden consustanciarlos con sus congéneres en cualquier parte. Entonces, ¿qué aprendimos del movimiento SCAO? Aprendimos a valernos por nosotros mismos, aprendemos que somos capaces de montar un arroz, agarrar la gallina, sacrificarla, desplumarla. Esas cosas lo aprendemos nosotros en campamento. A valernos por nosotros mismos, ser un poco más independientes. No es posible que lleguemos a los 20 años y no sepamos nada. Los SCAOs ayudan a eso, a asumir liderazgo. En el caso mío, yo era un niño muy tímido. Me asignaron responsabilidades de liderar una patrulla y eso fue la cosa más maravillosa que me pasó a mí como niño. Era coordinar a los otros, ayudar, y no desde el punto de vista del liderazgo de mandar, era de ayudar, de ser ejemplo para los demás. Y recuerdo un caso... ¿Y cuál es el liderazgo que se asume en el Scout? En el Scout no es el liderazgo, digamos, militar, ¿no? De la imposición, no es otra cosa. Es ser el modelo, es cuando el cocinero no sabe hacer un pollo, el líder de patrulla le enseña a hacer el pollo. Vamos a hacerlo juntos. Si tiene una persona con alguna, digamos, una capacidad diferenciada, lo ayuda también. Yo tuve en mi patrulla, recuerdo un muchacho de apellido Duque que fue un amigo muy querido que tenía una capacidad diferenciada, no caminaba muy bien, etcétera, y todos en la patrulla lo ayudábamos. En las excursiones era difícil porque a veces en la montaña y tal, pero todos nos los cargábamos y siempre estuvo con nosotros, nunca lo dejamos atrás. Él no se quería quedar por más duro que fuera el campamento, y en Capacho ya conocerán ustedes la montaña, pero nunca se quedó, siempre estuvo con nosotros. Y eso ayuda a fortalecer a que tenemos que también reconocernos en el otro, y en lugar de simplemente dejarlo, tenemos que ayudarlo a ir juntos, recorrer juntos el camino. Exactamente. Vamos a un pequeño corte y bueno, seguimos con el tema con nuestro invitado de hoy, Bernardo Singer. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre, lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso. Ahora también nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales en WhatsApp y Telegram. Te invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales, @LaNaciónWeb, en nuestro canal de YouTube Diario La Nación, y para ampliar cualquier información www.lanacionweb.com. Somos Diario La Nación, siempre en el corazón del tachirense.
Conéctate a www.lanacionradio.fm y disfruta de nuestra programación musical e informativa en La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio. Diario La Nación, desde San Cristóbal, en el occidente del país, con un equipo humano y técnico, despliega su plataforma informativa. Bueno, estamos aquí en su programa Perfiles de mi Tierra a través de La Nación Radio FM y pues tenemos aquí nuestro invitado Bernardo Singer, con el que, bueno, tenemos varios temas por tratar, pero vamos a cerrar un poco con lo que es el tema que viene interesante, que es el tema de los scouts aquí en el Táchira. ¿Verdad? Un tema para una pregunta que no se nos quede en el aire. Bueno, todas estas, el Táchira, digamos la sociedad en general, ¿no? Pero vamos al caso de San Cristóbal, ¿no? Siempre ha sido construida por hombres, ¿no? Por personas muy destacadas que han hecho parte de mucha serie de asociaciones, de cofradía, de logia, de alianzas, ¿no? Y pues estamos hablando en este caso de los scouts, ¿no? Me imagino que esa formación pues ayudó a mucha gente a fortalecer mucho de sus habilidades y de sus destrezas y lo llevó a ser destacados en la sociedad, ¿no? De esas personas que hicieron parte del movimiento scout, bueno, además de tu persona, para destacarles de quién podemos hablar, de quién podríamos hablar. Mira, como lo dices, hubo muchos prohombres que han pertenecido al movimiento scout y los hay. Podemos hablar del doctor Horacio Cárdenas Becerra, profesor universitario, diplomático, fue un niño scout. Muchos de los Chociones, de los Terán, de los Tamayo. Quiero destacar, por ejemplo, a Fernando Carlos Tamayo García, que tomó su promesa scout estando estudiando en los Estados Unidos. Estuvo en el frente francés en la Primera Guerra Mundial con los aliados. Y cuando regresó al Táchira, de hecho dirigió el movimiento scout tachirense, dirigió también el diario Vanguardia, fue director de una institución educativa, una persona con una calidad y una pluma increíble. Sus poemas son reconocidos incluso internacionalmente. Podemos hablar de Félix María Rivera Pérez, era un profesor, odontólogo de profesión, profesor por vocación de Historia Universal, pertenecía al Centro de Historia del Estado Táchira, de los Rivera Pérez muy conocidos aquí en nuestro estado, su hermano médico, perteneció y dirigió al movimiento scout tachirense. Por épocas más recientes, por ejemplo, Ibrahim El Kur, una gran persona muy recordada, el profesor Lucidio Martínez, a quien tuve la fortuna de visitarlo un par de días atrás, dirigente deportivo reconocido en todo lo que tiene que ver con ciclismo, docente, entre muchas otras personas que han desarrollado una labor importantísima en el movimiento scout y han sido prohombres tachirenses. Pues el Monseñor Sánchez Espejo, por ejemplo, también fue capellán y acompañaba a los muchachos en algunas excursiones. Interesante que más o menos unos 4 o 5 personas, lo que era el Centro de Historia del Táchira, hoy Academia de Historia del Táchira, han pertenecido al movimiento scout. Bernardo, en estos momentos pues está digamos que no de visita, no es la palabra, pero por X o Y motivo, él nos comentaba la vez pasada, por motivos de salud y otras cosas personales, en estos momentos reside en Israel, en el país de Israel. Pero a pesar de haber tomado pues esa decisión, Bernardo no ha perdido contacto con el Táchira. Incluso su labor histórica, y bueno, él se va, como nos comentaba la vez pasada, se va aquí con un recaudo bastante amplio de información y de muchas cosas por trabajar. Bernardo no pierde el contacto con su tierra y tampoco ha perdido su línea de investigación. Y parte de esa línea de investigación pues tiene como vitrina para el deleite de muchos de nosotros lo que es en las redes sociales a través de lo que es Retazos del Táchira. Cuéntanos un poco de eso, Bernardo, de esa actividad tuya a través de las redes sociales.
Retazos Históricos del Táchira es un grupo que nació en Facebook y ahora está en Instagram también y en Twitter, que básicamente hace unos 4 años empecé a compartir información de investigaciones hemerográficas. Yo investigo mucho en la parte de hemerografía. Y cosas interesantes, datos curiosos, y también rebatir un poquito los bulos. Por ejemplo, un bulo que circuló mucho y todavía lo hace, de la supuesta hija de Cipriano Castro, su hija actriz. Y eso lo repite, mucha gente lo da por cierto. Entonces, en Retazo Histórico del Táchira yo me propuse, además de cápsulas informativas, que es lo que compartimos ahí, cápsulas informativas y fotografía interesante, validar las fuentes, que siempre se indique la fuente, darle un poquito de academia a esas redes sociales que a veces se vuelven un poco, digamos, groseras cuando se roba una información y la publica sin dar el crédito correspondiente. Entonces en Retazo empezamos a publicar información validada, información interesante, permitiendo que la gente sacara sus reliquias familiares. Muchas fotos, documentos familiares se rescataron gracias a que la gente empezó a ver el Retazo y dice, bueno, yo tengo la foto aquí de mi abuelo que fue tal, mi bisabuelo fue tal, y empezó a sacar ese legado que de otra manera se hubiese perdido, esa memoria. Es una línea de comunicación, ¿no? De interacción, ¿no? Sí. O sea, es una retroalimentación ahí. Usted pasa la información, pero hay gente que de repente pues también puede alimentar esa base de datos, ¿no? Así es. Además de nosotros, se han unido como colaboradores voluntarios, todos somos voluntarios, digamos unas 5 o 6 personas que publican constantemente. El doctor Semir Sánchez envía desde Bilbao, donde se encuentra siempre información. Bernardo, te doy esto para retazos. El cronista de la ciudad de San Cristóbal, mi buen amigo Luis Hernández, también envía información por correo para que sea publicada en Retazos Históricos del Táchira. También tiene su propia página. Además de sus propias redes que maneja impecablemente. Y otros colaboradores como el licenciado Doménico de Rubio, el licenciado José Rico, y mucha gente, Débora originaria de San Pedro del Río, que ahora se encuentra en Bolivia. Entonces empezaron a sacar esa historiografía familiar y el grupo sirvió para... Débora, así hace tiempo perdimos o sea, no hemos vuelto a saber nada de su obra poética, pero Débora la conocimos, no sabía que estaba en Bolivia. Sí, está trabajando con su genealogía de San Pedro, creo que es la persona que tiene más estudio en ese sentido en San Pedro del Río, lo que antes se llamaba Río Abajo. Y entonces ha sido una ventana para que la gente también publique la información familiar y se rescate eso. Actualmente tenemos más de 17,000 seguidores que se nutren de nuestra información, que reaccionan, que comparten el contenido y que hacen que la historia del Táchira se mantenga viva y se multiplique de manera correcta. Tú hablabas de algo importante, Bernardo, que también pues yo lo insisto entre los colegas periodistas, es el respeto de la fuente, ¿no? Si uno obtuvo una información de un sitio, tiene que decir de dónde obtuvo la información, ¿no? No va a pensar que las cosas surgieron como así de la nada, ¿no? O porque se me ocurrieron, ¿no? Hay libros, hay página web, todo eso es un requisito que también debe cumplir el comunicador social. Eso no es solamente requisito académico para una tesis o un trabajo de investigación, pues se te insiste en que pongas la fuente, pero también es como una responsabilidad con ustedes porque es un trabajo a veces conseguir esa información no se consigue a la mano, ¿no? O sea, y todavía queda muchas cosas por investigar, y cuando alguien saca algo interesante es justo hacerle reconocimiento, porque no crean que la información histórica la consigue uno por ahí al alcance de la mano. Hay que pasar tiempo en una biblioteca, hay que a veces buscar a una persona en X o Y sitio, hay que cotejar de que la información sea pertinente, porque por el famoso caso de la hija de Cipriano Castro, que yo tenía como la duda, pero ya pues es que es toda una novela, ¿no? Hasta interesante como para ficción, pero no es verdad. Sí, no tiene verdad, no tiene veracidad histórica. No tiene asidero histórico, ¿no? Claro, es lo que insistimos nosotros, es que las cosas se hagan bien hechas. Pasa con las redes sociales que la gente copia y pega. Cuando la información es cierta, no se le da crédito a la persona que se fue y entró por ejemplo, en la hemeroteca, consultó en esos periódicos viejos, llenos de polvo, llenos de hongo,
tomó de su tiempo para hacer eso, en el traslado en el Táchira, que es tan complicado, por ejemplo. Nosotros insistimos mucho en eso y somos rigurosos. Las pocas personas que hemos excluido del grupo son porque plagian información y acostumbran a hacer eso. Y son las pocas personas que hemos sacado del grupo y los que tienden a partidizar sus cosas. En el grupo se puede colocar historia de cualquier partido político desde el punto de vista histórico, historia de cualquier confesión religiosa desde el punto de vista histórico, pero no se debe hacer proselitismo ni se debe abrogar, tomar los créditos de otra persona que investigó. Claro, hay eso también de montar otras papas, pero es que eso ya es un gran vicio de las redes sociales, sí. ¿No? Lo estamos viendo ahorita. Si lo estamos viendo ahorita con los mismos videos, o alguien hace un video en Instagram o en TikTok y agarran el video y aparece otra persona comentando el video de, ay, mire, este señor en este video habló de esto. Entonces después le hacen otro video, este señor en el video habló del otro señor que estaba en el otro video. Entonces así como que vamos en esa... Y ahí eso también corre otro peligro, que la información termina distorsionándose, que eso es como todo. Cuando tú sacas la foto, yo tengo una foto aquí y yo la saco con mi celular, algo de esa foto que está en original aquí se pierde cuando yo le vuelvo a sacar la foto. Y si alguien le saca la foto en eso, y también se va perdiendo eso, ¿no? Porque también se va perdiendo el contexto, ¿no? A veces también no solamente es tener la información, sino tener el contexto, ¿no? Sí, pero fíjate qué interesante que en Táchira siempre hemos tenido académicos, y con académicos no quiero decir generalmente personas que tengan doctorado. Aquí hubo gente de la Academia de Historia que tenía 4º grado de educación formal y eran buenos historiadores. Y por supuesto hay gente con sus doctorados, con sus maestrías, etcétera, pero también hay sabios que no han tenido una educación formal, digamos, académica, y esos también son sabios, esos también son historiadores y también son académicos. En el Táchira, por ejemplo, en los años 30 yo pude verificar más de 30 publicaciones entre boletines y periódicos. Más de 30, estamos hablando de la década de los años 30, y coloqué todos los cabezotes en Retazo Histórico del Táchira. La Logia Masónica Sol del Táchira sacaba un boletín informativo, la Farmacia Dios Mengot sacaba un boletín informativo, la radio sacaba un boletín informativo. Es decir, se publicaba, se escribía, el Táchira es culto, es intelectual, y tenemos que recuperar y mantener esa esencia. Lamentablemente en el día de hoy no tenemos tantas publicaciones escritas como lo teníamos antaño, cosa paradójica, pero tenemos que mantener y aprovechar la oportunidad que nos dan las redes sociales. Pero tenemos las redes sociales. En ese entonces, pues existían los medios, y la gente que no tenía los medios, o sea, las instituciones, había la carta del editor, que los lectores opinaban, y también eran bastante... Aquí en la misma nación lo hubo cuando estamos hablando de que del 2000, comienzo de 2000, hubo la carta del lector. Claro, en ese entonces pues era más que todo dedicado a la denuncia, ¿no? Sí. Pero... Sí, también había una que yo escribí en mis años mozos, o más, porque apenas tengo 45, y escribí en una sesión de opinión. Y ahí uno traía el escrito y se lo publicaban allí. Siempre hubo, y fíjate que en los años 30 decía, el movimiento de hoteles, llegó al hotel tal, esta persona, se fue tal, era el Facebook de la época, ¿no? Todos los movimientos sociales importantes se reflejaban en la prensa. Y algunas cositas que sabían burlar la censura de aquel entonces, sí, ¿no? Correcto. A través de poemas, a través de cuentos, a través de seudónimos, de personajes ficticios pero que eran reales. Es muy interesante esa época, ¿no? No solamente pues esa polémica que hoy vemos en las redes sociales, pues hoy la podemos seguir descubriendo en esa época, ¿no? Esa época de cómo fue, ya que tú me estás hablando de esa época y aprovechando, un poco que tú has indagado en eso, esa época de los 30, de los 40, que era un caldero de opiniones políticas, de cómo el tachirense de ese entonces veía el país y veía el Táchira. Fue una época de mucha efervescencia. Después de los finales de los años 20 hubo creación de muchas instituciones.
digamos, instituciones benéficas, porque aunque el último presidente de Estado, gobernador, que actualmente conocemos, o sea, la figura del gomecismo, era un interesante hombre, digamos, de arma, José Antonio González. José Antonio González tenía una particularidad, que él era flexible con la prensa, algo que no era usual en la época del gomecismo. Entonces, a pesar de que él fue el último gobernador masón, fue una persona que pudo regresar al Táchira después del cambio de gobierno de la dictadura a los posteriores periodos, porque a pesar de que era presidente de Estado, es decir, gobernador, era profesor de colegio, ad honorem, y como te decía, no persiguió a los escritores, les daba cierta libertad, cosa que luego le reconocieron, incluso los opositores, digamos, el ala izquierdista de la política, que posteriormente, la época gomecista, fue la que tuvo, digamos, la época socialdemocrática, ¿no? Que tuvo mayor, fue como un boom, ¿no? Fue como sí, la gente aprovechó esa efervescencia, sí, ¿no? Hubo muchísimo boletín informativos, periódicos, que, digamos, brevaban también de la parte rusa, ¿no? Del materialismo histórico y toda esta cosa. Pero también habían confrontaciones, ¿no? Habían como discusiones, ¿no? Para esa época, ¿no? Sí, por supuesto, hubo discusiones en prensa muy importantes entre los masones y el clero. Monsignor San Miguel, por ejemplo, fue una persona que hizo muchísimas cosas buenas en el estado Táchira, pero también era una persona bastante dogmática. Entonces, en prensa se batían, digamos, en prensa, ¿sí? Se debatían estas ideas, tanto la prohibición de la masonería, los rotarios, incluso en algún momento fueron... Porque era el debate en prensa, porque la radio en ese entonces pues estaba en efervescencia y no había como programas radiales como tenemos actualmente, ¿no? Sí. Todo era concentrado en la prensa. En la prensa, en la radio lo importante político, digamos, eran los cables internacionales. En la prensa era que se debatía en esa época la parte política, la parte dogmática, cada quien defendía sus ideas, y la manera de usted defenderse del otro generalmente era crear su propio periódico, su propio boletín informativo. Entonces, como por ejemplo la Iglesia Evangélica de Rubio, donde nació el protestantismo aquí en el Táchira, se sintió atacada por el boletín de la Iglesia Católica, entonces ellos también sacaban su boletín y dejaban ver su opinión. Entonces, lo bonito era que cada quien expresaba sus ideas y cada quien pues podía escoger, tenía esa opción. Y fue una época muy interesante en la historia del estado Táchira, los 30, los 40. Ya después de los 40, de los 50, vendría el periodismo moderno como lo conocemos hoy, ¿no? Ya más el periodismo de noticias, el periodismo informativo. La radio cobra preponderancia. Y luego ya en los 60 vendrá la televisión, ¿no? Pero ya el 30 y 40 es la prensa de la opinión pública. Sí. La gente quiere opinar a través de la prensa, ¿no? En la Academia de Historia del Táchira, varios académicos están haciendo sus trabajos de investigación. Valga decir que hace poco se desarrolló un conversatorio muy interesante, dirigido por la doctora Yarietza Hugo Marmillón, en el que se analizó el manuscrito autógrafo y la importancia en la restitución de la memoria histórica. Es decir, la academia, dirigida sabiamente por la doctora Inés Cecilia Ferrero, está también ofreciendo a la comunidad este tipo de información a través de sus académicos, de manera libre, de manera espontánea. La gente se pudo acercar y conocer esta investigación. Digamos, la investigadora más reconocida en cuanto a lo que se llama el becerro de oro de la Grita, es decir, estos libros antiquísimos que ella ha analizado, deconstruido, reconstruido, y ha llevado a la opinión académica y a la opinión pública tachirense esta importante investigación que ha hecho, que ha servido incluso para algunos tachirenses que han podido demostrar la ascendencia sefardí, adquieran la nacionalidad española o portuguesa, según fue el caso, a través de las investigaciones que hizo esta importante académica. Vuelvo a retomar lo que tú dijiste, que tú decías que para ser, digamos, investigador académico no necesitaban ser un doctor, una persona que tuviera un doctorado en la Universidad X, sino que tuviera ese gusto por la historia, ¿no? Por indagar, ¿no? Pero también hay la exigencia, ¿no? Una exigencia, digamos, de orden técnico y de la veracidad histórica. De orden, ¿no? Científico, claro. O sea, ¿qué es lo que debería pues respetar
el que esté interesado en la historia? ¿Qué es lo que debería tener en cuenta? ¿Qué es lo que debería cuidar? Bueno, el investigador primero tiene que apasionarse por el hecho que estudia. Eso es lo más importante. Y luego de ese apasionamiento por investigar de manera clara y precisa, tiene que confrontar los hechos, dar su opinión y respetar de la fuente donde toma esa opinión. Hay, digamos, técnicas para... Y respetar al otro investigador, ¿no? Por supuesto, y hay técnicas para historiar y confrontar las fuentes, ubicarse en el contexto histórico en el que se desarrolló esa fuente, ese hecho que está estudiando, y luego hay que llevarlo al público de una manera que sea digerible, no solamente en el mundo académico, sino también en el mundo, digamos, del común de la gente interesada por la historia. Bueno, Bernardo, vamos a cerrar con una pregunta bien interesante. Tú ahorita en este momento estás residiendo en Israel, un sitio pues no creo que sea tan común para la migración de los venezolanos. Por lo general, bueno, ya sabemos cuáles son los destinos preferidos, pero bueno, por razones muy personales, pues tú fuiste a Israel y me imagino que, bueno, me imagino no, eso sucede, chocaste con otra realidad, ¿no? Tal vez has tenido la posibilidad de comparar esa realidad de Israel con el Táchira, una Táchira que tú sigues pues extrañando de alguna otra manera, ¿no? Tú sigues nostálgico y tú sientes tus raíces aquí, ¿no? Pero ¿qué diferencia encuentras entre esa vida actualmente en Israel y la vida, digamos en el Táchira? No vamos a decir en Venezuela, sí, digamos específicamente en el Táchira. Bueno, en estos 3 años que llevo desde que me integré a la cultura israelí, he podido observar, digamos, un choque cultural interesante. De hecho, mi trabajo de doctorado lo hice sobre el proceso de adaptación del tachirense, tomando en cuenta los paisanos que se han radicado en Israel, ese proceso de adaptación en el Estado de Israel. La primera dificultad que uno encuentra es el idioma. Los idiomas semíticos, en este caso el hebreo, son idiomas bastante difíciles para los que, digamos, hemos aprendido a hablar, a escribir y a pensar con el alfabeto latino en las lenguas romances. El hebreo es un alfabeto totalmente diferente, se lee de derecha a izquierda, el verbo ser y estar no existe en presente, los números tienen género femenino y masculino, muchas cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí. El principal problema es el idioma, sobre todo yo creo que el 95% de los tachirenses descendientes de judíos que hemos emigrado a Israel somos profesionales de tercer o cuarto nivel, pero nos hace un poco difícil revalidar nuestras respectivas profesiones por el tema del idioma. Sin embargo, muchos lo han logrado. ¿Tú tienes más o menos un censo de tachirenses? ¿Cuántos tachirenses podrían estar en Israel? Digamos que el histórico más o menos, después del año 2000, son unos 200. Digamos de descendientes judíos y su familia, por ejemplo. Mi esposa no es descendiente judío, pero el Estado de Israel privilegia la unión familiar y yo voy, ya tiene el mismo derecho que tengo yo. Entonces, digamos que entre los que descendemos de familias tradicionalmente judías y los adherentes, por llamarlo de alguna manera, hay unas 200 personas. Desde el 2013 hay unas 75 personas. Además de esa barrera cultural, pero la barrera del día a día, ¿cómo es la vivencia allá en Israel en comparación aquí? ¿Es más fuerte, más intensa o es como la misma exigencia de las grandes ciudades? De los países, sí, un país tan con tanto culto al trabajo como Israel, o sea, un país que me imagino que te debe exigir bastante. Sí. Bueno, primero quiero dejar sentado que yo soy tachirense y venezolano, y una de las primeras cosas que hice al venir acá a pasar este mes es registrar a mi hija como venezolana, mi hija de 3 meses que acabó de nacer en Israel, se llama Sara, porque yo quería que ella fuera venezolana. Yo me siento orgulloso de ser venezolano y mucho más orgulloso de ser tachirense. Dejando sentado esa situación, hay muchas cosas que rescato de Israel. Por ejemplo, la organización del país, la digitalización del país. La mayoría de los trámites tú los haces a través de las aplicaciones. Tú pides cita al médico con la aplicación, el médico te manda los resultados, o digamos los laboratorios mandan los resultados a la aplicación. Con la aplicación tú abres el estacionamiento, con una tarjeta vas a la farmacia y ya el farmacéutico sabe lo que te tiene que dar. Está muy digitalizado el país, el transporte público funciona de manera impecable, los autobuses llegan a la hora, hay una aplicación que te dice el autobús este es para tal lado.
Es decir, todo está muy automatizado, eso lo rescato Israel y me gusta mucho, la organización, es un país del primer mundo, una economía fuerte, pero que como dices, hay dos cosas que se valoran allá. Una es el trabajo fuerte, y otra es el estudio, el interés por estudiar, por leer, la cultura, de un nivel cultural bastante bueno en general de Israel. Bueno, por algo se le conoce como el pueblo del libro, ¿no? Además de ser un Estado democrático, que se respeta la diferencia, la cultura, nosotros en el caso de descendientes ya de tercera generación, de judíos, pues rescatamos esa cuestión de estar cada viernes en la noche, porque el día comienza en la noche, en el ocaso. Entonces el viernes de noche se celebra la cena de Shabbat, donde todos estamos alrededor de la mesa, hacemos cánticos, comemos, compartimos, invitamos a la familia. Esas cosas bonitas de las familias judías tradicionales, pues las estamos recuperando, que ya muchos de los descendientes se estaba diluyendo, ¿no? Entonces eso lo rescato de Israel, me encanta, es mi país, ya lo amo Venezuela, el Táchira, como le dije, pero ya extraño Israel, pues. Exactamente. Para finalizar, Bernardo, ¿qué cosas quedan por investigar? Sabemos que han existido grandes cronistas, grandes historiadores, pero tú perteneciente a la generación intermedia, no podemos decir nueva generación, pero una generación intermedia, ¿qué temas quedan pendientes? Bueno, cuando yo decidí entrar en este mundo de la investigación, un mundo difícil, un mundo, digamos, académicamente competitivo, yo asumí investigar esas vetas. Por eso me fui con la comunidad judía y soy el cronista de la comunidad judía, porque nadie la había investigado de manera sistemática. Solo el doctor Temístocles Salazar, el profe Temo, se había acercado. Y la comunidad masónica junto a José Antonio Pulido y los SCAO, o sea, digamos, comunidades que poco o no habían sido estudiadas en el Táchira. Hay que seguir profundizando. En el caso de las tres comunidades, apenas hemos develado sus orígenes y hay mucho que tenemos que desarrollar. En la comunidad, por ejemplo, la comunidad judía, en la época en que estuvieron mis abuelos aquí, falta publicar un libro que estoy construyendo y reconstruyendo, para que de paso el doctor Luis Hernández me ha ayudado con mucha información hemerográfica, porque tenemos algo en los investigadores del Táchira, Samir, doctor Luis Hernández, José Antonio Pulido. Entonces cada quien sabe qué tema está investigando el otro y lo que consigue nos lo manda. Mira, aquí te conseguí algo a los judíos, mira, aquí le conseguí algo a los SCAO, y compartimos la información entre nosotros para que la publiquemos, porque todos queremos publicar. Hay gente que investiga, pero no publica, y si usted no publica no existe. Hay que publicar y hay que darle a conocer a la gente el fruto de nuestras investigaciones. Es el producto de nuestro trabajo. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Te volvemos a traer a este programa porque no podíamos desaprovechar tu visita aquí al Táchira. Yo sé que gracias a las redes sociales y gracias a las tecnologías, pues no vamos a perder en contacto, pero igualito, no es lo mismo estar hablando tú y yo aquí cara a cara y con el público presente. Muchas gracias, Bernardo. Te deseamos todos los éxitos del mundo allá en Israel y bueno, queremos seguir conociendo de tu progreso por allá, contigo, con tu familia. Y bueno, muchas gracias. Freddy, pues quería agradecerte a ti personalmente y a Diario La Nación y La Nación Radio por darme la oportunidad de compartir y expresar ideas con mi querido pueblo tachirense, del que, como te dije, me siento muy orgulloso, primeramente de ser tachirense y de ser venezolano, y siempre voy a mantener a mi pueblo y a mi tierra en mi corazón. Yo siempre le digo a la gente, nuestro país y nuestro Táchira en especial son hermosos y no podemos hablar mal de nuestro país y de nuestro Táchira. Hay que diferenciar gobernantes de nuestros países. Bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta otra emisión de Perfiles de mi Tierra, y el agradecimiento pues a Lina Botello y a Ángelo Chacón por acompañarnos el día de hoy. Ante todo, pues buen provecho y muchas gracias.